Es un poco complicado empezar la charla después de la exposición de Tomás, porque, bueno, pues ahora bajamos un poco a la arena, al terreno de la práctica y concretamente a la situación o el trabajo conjunto que hacemos aquí en Gasteiz entre los servicios sociales y el Departamento de Educación, ¿no? Entonces, va a ser como menos teórica y más práctica. Invitará seguramente a preguntas, a dudas. Sé que hay personas del ámbito educativo aquí, orientadoras, orientadores. Bueno, en cualquier caso, invitamos a luego a preguntar. Queremos que sea algo dinámico, tal y como queremos que sea la intervención entre los servicios sociales y el sistema educativo. Decir que yo soy trabajadora social del sistema educativo, pero que mi trabajo se centra del departamento, pero se centra en la provincia de Araba, ¿vale? No hago intervención ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa. Bueno, el título de la charlita ya lo habéis visto desde la intervención compartida, porque así la entendemos, así empezamos el trabajo conjunto. Son muchos años de trabajo, mucha trayectoria profesional. Previo a mí en educación estuvieron compañeras con muchos años de trayectoria y que me abrieron un poco el camino, ¿no? A medida que hemos avanzado en protocolos y en guías de actuación, nos ha obligado a coordinarnos mejor, a afinar mejor el trabajo, y entonces en ese ámbito pues nos estamos moviendo y nos hemos movido los últimos años desde que se puso en marcha los diferentes protocolos en educación, ya unos cuantos añitos ya, y entonces de eso vamos a hablar, ¿vale? Queríamos darle una vuelta al tema de la coordinación interinstitucional, intersistema, y hemos captado de un artículo, en realidad es un artículo que escribí yo con Edurne Aranguren, una gran amiga profesional y profesora de la Escuela de la Facultad de Trabajo Social. Ella me enseñó el concepto de partenariado, ¿vale? Más allá de la coordinación. ¿Qué es este concepto? Es la relación de dos o más organizaciones que se unen para beneficiar a una tercera parte, en este caso los niños y las niñas y adolescentes, y crean algo que no podrían conseguir por sí solos, ¿vale? O por sí solas. Y los diversos sistemas de protección, en el cual nos incluimos el sistema educativo, constituyen galaxias que son necesariamente interdependientes, donde ninguno puede considerarse independiente o autosuficiente, que es un mal que hemos arrastrado muchas veces cada uno en nuestros ámbitos, ¿no? Que nos creemos autosuficientes en nuestra práctica profesional. Cura, de hecho, el corporativismo y la falsa independencia de los sistemas y la intervención estanca. Yo intervengo aquí, paso la pelota al otro sistema y él intervendrá. Entonces, quita esa concepción. Aporta compromiso entre sistemas, reciprocidad y la consecución de bienestar social. Fin último de la intervención social. Vale. Hay unos aspectos fundamentales en el concepto de partenariado, que es la necesidad de confianza mutua entre los dos sistemas, entre servicios sociales y educación, la necesidad de conocimiento y reconocimiento mutuo, no solo conocer, sino es que reconocer la labor del otro, de la otra persona que tenemos enfrente, y tener al niño como alguien único alrededor del que pivotamos los sistemas. El niño no pivota entre sistemas. Los sistemas protegen y pivotan sobre el niño, ¿vale? Ahora Susana va a coger la chanda, va a explicar un poco la parte desde su ámbito y luego vuelvo yo a hablar desde el sistema educativo. Bueno, Egunon, ahora me toca un poquito a mí la parte. Hemos intentado resumir mucho, nos ha costado preparar esta presentación, porque una cosa es lo que haces en el día a día, ¿no? Que más o menos lo tenemos ya ajustado y acordado, y otra cosa es contarlo, ¿no? Contarlo cómo hacemos y qué es lo que hacemos. Entonces, yo por mi parte hemos dado por hecho y sobreentendemos que todos los que estamos y todas las que estamos aquí sabemos lo que es protección, desprotección, ¿no? Que además antes nos ha hablado Tomás muy bien de todo el concepto de violencia y demás. Entonces,
No vamos a entrar, o no voy a querer entrar mucho en toda esa parte de qué es desprotección, tipologías de desprotección, que lo solemos hacer en otros foros y con más tiempo, pero aquí no tenemos ese tiempo. Entonces, conceptos como muy claves, ¿vale?, de lo que respecta al sistema de servicios sociales. Concepto fundamental del interés superior del menor, ¿no?, que es garantizar ese derecho, ¿no?, ese disfrute de sus derechos que están reconocidos por la Convención de los Derechos de los Niños, y tener en cuenta que ese interés superior del menor, o al menos es lo que dice la ley, debe primar sobre cualquier otro tipo de interés legítimo que pudiera concurrir, ¿vale? Eso lo tenemos todos en mente, yo creo. Yo siempre digo pues, que a veces no es así, desgraciadamente, sobre todo en el ámbito judicial, ¿no? Pero bueno, es el interés sobre el que pivota todo, ¿no? Luego alguna pincelada también un poquito para encajar el porqué, ¿no?, de esta coordinación, de este partenariado, el por qué tenemos que intervenir ambos sistemas y cómo tenemos que intervenir, ¿no?, dentro de esa coordinación. La Ley de Atención y Protección a la Infancia, la Ley 3/2005, es la que nos dice a los servicios sociales que estamos obligados a intervenir. O sea, tenemos obligación de intervenir cuando hay una situación de posible desprotección infantil, ¿vale? Y esa misma ley nos dice que cualquier persona, de hecho cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana, pero más los que y las que trabajamos en contacto directo con niños y con niñas y adolescentes, tenemos la función de comunicar cualquier posible situación de desprotección infantil, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una doble obligación, ¿vale? Cualquier persona, cualquier profesional de comunicar esa situación y los servicios sociales de intervenir en ese tipo de situaciones. Incluso, y esto es importante, la Ley 26/2015 lo que nos dice respecto al deber de colaboración es que los servicios sociales podemos intervenir incluso sin el consentimiento del interesado. Está claro que lo lógico, o sea, lo ideal, lo idóneo, sería intervenir, o sea, cuando os pedimos a veces, ¿no?, desde los servicios sociales a los centros escolares, ir a un colegio, por ejemplo, a ver a un niño o a una niña, o a estar con una familia incluso, ¿no? Lo idóneo, ¿no?, es contar con la autorización de esa familia, ¿no?, para poder estar con ese niño o esa niña, pasarle determinadas pruebas, hacer una entrevista, lo que sea, ¿vale? Pero si no tenemos esa autorización, la ley nos permite hacerlo igualmente, ¿vale? Porque prima, como decíamos antes, el interés superior del menor y la obligación que tenemos de saber, de valorar la situación de esa persona menor de edad y de intervenir en esa situación, ¿vale? Luego tenemos la LOPIBI, que ya se ha mencionado aquí ampliamente, que todos conocemos o deberíamos conocer. Y la LOPIBI, bueno, es una ley muy amplia, con muchos artículos, tiene capítulos diferenciados por cada ámbito, ¿vale? Y en concreto en el ámbito educativo es donde se establece en el capítulo 4 que tiene que haber un coordinador de bienestar y de protección, así se llama, en todos los centros educativos, ¿vale? Luego Cris comentará un poquito más de este tema, ¿vale? En cuanto a los servicios sociales, en el apartado de los servicios sociales, lo que hace la LOPIBI es reforzar un poco, ¿no?, la labor y las funciones que tenemos los servicios sociales en este ámbito, e incluso nos atribuye, y lo dice así la ley, la condición de agentes de autoridad, ¿vale? Y también yo creo que esto es importante porque luego en los centros escolares es algo que también afecta mucho en cuanto a todas las actividades extraescolares que pueda haber, de ocio, de tiempo libre. También establece una figura equivalente o muy similar a lo que puede ser el coordinador de bienestar y protección en el ámbito educativo, pero que se llama delegado de protección, en el ámbito del deporte y del ocio. Esto, bueno, pues estamos trabajando desde servicios sociales con el ámbito, sobre todo del deporte, porque bueno, pues está costando. La verdad es que yo creo que en este ámbito está costando, pero bueno, yo creo que hay que ir avanzando también en este sentido. Aquí queríamos poneros, porque como os he dicho antes, no vamos a entrar en lo que es desprotección, indicadores, tipologías de desprotección, porque nos daría para mucho, pero sí que dejaros como reseña esto, porque yo creo que bueno, y así nos lo han trasladado desde varios centros educativos, que esto sirve de ayuda, ¿vale? Hemos editado en el Ayuntamiento de Vitoria, con la colaboración de Iñasi Arrobarrena, que muchos la conoceréis, que es una gran experta en desprotección infantil, propulsora del Valora, del instrumento que utilizamos en los servicios sociales para valorar la desprotección. Pues como veíamos cuando acudíamos a otros ámbitos, ¿no?, fuera de los servicios sociales, al ámbito educativo, al ámbito sanitario,
que nos demandaban, bueno, pero yo qué veo, ¿en qué me tengo que fijar cuando tengo a un niño o una niña delante, en el aula, en la consulta del pediatra o en donde sea? ¿En qué me tengo que fijar para, ¿no?, para decir, aquí puede estar pasando algo y tengo que notificar a los servicios sociales? Entonces, hemos editado ya 2 guías de indicadores para la identificación de situaciones de riesgo y desprotección infantil. Hay una primera para la etapa entre 0 y 5 años, ahí os he puesto el enlace que va a la web donde está publicada. Entre la siguiente guía, entre 6 y 12 años, estamos a puntito ya de publicarla y ya le hemos hecho el encargo a Iñasi de que nos haga la tercera y última guía, ¿vale? Os lo dejo porque es, por así decirlo, el Valora, pero muy resumido, adaptado a profesionales de otros ámbitos y con indicadores específicos por cada etapa de edad, ¿vale? Esto un poquito para explicaros cómo funcionamos los servicios sociales, muy resumido también en cuanto a la desprotección infantil, porque a veces es complicado incluso para las profesionales que trabajamos dentro, ¿no? Y entendemos que para las que estáis fuera, pues más, ¿no? Porque claro, a veces hablamos que si ayuntamiento, que si servicio social de base o servicio de infancia, área del menor de Diputación, ¿quién interviene en cada momento? ¿Qué hacemos cada uno, ¿no?, dentro de nuestras competencias? Bueno, cuando hablamos de desprotección infantil y de violencia y de buen trato, en esa franja que ponía también antes Tomás, ¿no?, en ese continuum, hablamos de que puede haber una situación desde 0 desprotección, no hay ningún tipo de dificultad, hasta una situación de desamparo, ¿vale?, que ya es el máximo de gravedad en cuanto a desprotección infantil. Entonces, ahí veis diferentes colores, hasta el naranja intervenimos desde el ayuntamiento y a partir de explotación grave y desamparo es Diputación, ¿vale? Es el área del menor y la familia del Instituto Foral de Bienestar Social. Y lo que nos compete al ayuntamiento sería toda la parte verde, servicios sociales de base, ¿vale?, cuando no hay desprotección o cuando hay una situación de dificultad social o de vulnerabilidad o riesgo leve. Y desprotección moderada, aquí en Vitoria intervenimos el servicio de infancia y familia. Digo aquí en Vitoria porque, por ejemplo, en Guipúzcoa y en Vizcaya no es así, ¿vale? Eso sí que es algo distintivo en cuanto a nuestra provincia. En Guipúzcoa y en Vizcaya lo moderado se atiende también en los servicios sociales de base, ¿vale? Os comento esto un poquito. Susana, sí. ¿se me oye aquí? Sí. Vale. Decir a las personas del ámbito educativo que estáis aquí que la primera línea de coordinación siempre serían los servicios sociales de base, que la referencia para las escuelas. Aún así, hay familias que ya estando atendidas en los servicios sociales igual están en otro departamento, con lo cual tendremos que saber si están atendidas, si no están atendidas, para saber a quién dirigirnos. Y exceptuando, y esto es una cosa de la coordinación con el departamento de infancia, con los casos de abuso sexual, acordamos hacerlo directamente al servicio de infancia para evitar esa revictimización, algo que se va a mejorar en principio porque se pondrá en marcha el proyecto piloto de Barnahus en Gasteiz, ¿no? Pero ya entre nosotras habíamos acordado hacer una derivación directa para no tener para que el menor o el niño o la niña no tenga que pasar por muchos agentes profesionales, ¿vale? Eso es, sí. Vale. Bueno, algunos datos de atención, ¿vale?, que voy a dar yo ahora por mi parte en cuanto a servicios sociales y luego Cris va a comentar también en cuanto a los datos de notificaciones que manejan ellas entre manos. Os pongo datos del 2021 porque la memoria del 22 aún no está publicada. Entonces, bueno, para que veáis un poquito en qué número nos movemos los servicios sociales, ¿vale? Número de personas menores de edad atendidas con alguna problemática de desprotección, hay muchas, normalmente no hay una única sola en cada niño o cada niña, hay varias, pero bueno, son 1.092 niños y niñas atendidas en el 2021 con alguna problemática de desprotección, ¿vale?, leve o moderada, como hemos comentado antes. Pero también atendemos a muchas familias que tienen niños y niñas que no están en una situación de desprotección, que están en esas situaciones previas, que no tienen por qué llegar a desprotección, algunas sí, otras no, pero que también están atendidas en servicios sociales. Y creo que es importante porque estamos hablando de 6.603
niños y niñas atendidos en servicios sociales porque sus padres, madres, cuidadores, guardadores, tienen algún tipo de problemática o de dificultad que les ha hecho, ¿no?, tener que acudir a los servicios sociales, como algunas de las que están recogidas ahí: problemática económica, dificultades para la inserción laboral o social, dificultades, desajustes convivenciales, problemáticas de vivienda. Últimamente estamos viendo esto cada vez más, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo en cuenta también porque al final esas problemáticas que se están viviendo a nivel de familia también afectan a los niños y a las niñas, ¿vale? Sí, un apunte. O sea, las 1092 personas menores de edad, o niños y niñas, están escolarizados. Entonces, esta situación les coloca ante la tarea académica en una situación de desventaja. Claramente, por historia social, familiar, por una historia de vulnerabilidad. Entonces, el sistema educativo tiene que tener en cuenta eso. ¿Vale? Sí, de hecho, no vamos a tener tiempo ahora para entrar en eso, pero hay estudios muy potentes y muy interesantes que hablan de las consecuencias de la desprotección infantil en niños y niñas a todos los niveles, o sea, afectivo, cognitivo, de aprendizaje, incluso físico. Hay estudios en Estados Unidos que han hecho estudios longitudinales muy interesantes, que hablan de esas consecuencias en personas adultas de haber sufrido algún tipo de maltrato en su infancia, y son realmente preocupantes, ¿eh? Entonces, a nivel de aprendizaje, por ejemplo, es algo que yo creo que es interesante para tener en cuenta. Cuando sepáis que un niño o una niña está atendido en servicios sociales municipales por alguna problemática de desprotección, pues desde luego esa mochila que llevan y esa situación que puedan estar viviendo en casa afecta en el aula. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora qué, ¿no? Y ahora nos vamos a las escuelas, a los institutos, a los centros educativos, ¿no? Os voy a poner ahora en la siguiente diapositiva frases que recibimos mi compañera y yo absolutamente todos los días. Todos los días recibimos alguna llamada de algún colegio preguntando: ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, el niño o niña dice que el padre le pega con el cinturón. El niño o la niña dice que el padrastro pega a la madre. El profesor o la profesora ve heridas, marcas no habituales en el cambio de pañal en infantil. El niño o la niña dice que se queda en casa sola, sin cuidado adulto, hasta la noche. El niño o la niña dice que el tío le toca. Son todos casos reales que hemos tenido que gestionar, derivar, coordinar con los servicios sociales. Y es el pan de cada día. Lamentablemente es el pan de cada día. Afortunadamente, cada vez salen más casos y se derivan más porque se ve más y porque estáis más atentos y atentas. Con lo cual, eso es una buena señal también. ¿Qué instrumentos dispone el Departamento de Educación? Instrumentos propios del Departamento de Educación para hacer frente a situaciones de infancias vulnerables, situaciones de posible riesgo, ya sea por negligencia, por incapacidad, por violencia de género, por abuso, cualquier situación de un niño o una niña que esté en una situación de vulnerabilidad y que lo detectemos en la escuela. En principio tenemos el protocolo del 2016, que salió en el 2016, que es ese nombre tan largo, Protocolo de Prevención y Actuación en el Ámbito Educativo ante Situaciones de Posible Desprotección, Maltrato, Acoso y Abuso Sexual Infantil y Adolescente, y de colaboración y coordinación entre el ámbito educativo y los agentes que intervienen en la protección de la persona menor de edad. No me da ni para leerlo el aire. Este protocolo salió en el 2016. Es verdad, me gustaría decir que fue fruto de una reflexión de la necesidad de hacer un protocolo, pero en realidad en todos los sistemas la ley obligaba a tener este protocolo y se tuvo que hacer. Entonces, nos permitió mucho ordenar las intervenciones. Es mejorable, se tiene que adaptar a la nueva ley de la LOPIBI, pero sí que es verdad que puso en orden nuestra coordinación, o por lo menos la necesidad de coordinarnos, y dio unas pautas buenas en principio a los centros educativos para poder seguir. Ahora en junio ha salido otras pautas, otra guía para atención a los niños y niñas víctimas de violencia machista, pero lo que nos implica a nosotros al final es el mismo. Quiero decir, cuando se dan casos de violencia machista, evidentemente los niños y niñas son víctimas directas
y hay a veces que por incapacidad la AMA, en este caso, no puede atender, proteger, entonces nos llevaría al protocolo de situación de riesgo de desprotección, ¿vale? Habría que intervenir porque nuestro interés es el niño y la protección del menor, ¿vale? ¿Cómo se hace y qué herramientas tenemos para hacerlo? Eso es otra cosa. Y luego en Araba pues tenemos 2 personas, que soy yo y mi compañera, o mi compañera y yo, que acompañamos a los centros en la aplicación de este protocolo. En sí, en el protocolo no estamos metidas porque el protocolo es a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, pero en Araba, por herencias históricas, estamos 2 trabajadoras sociales que a día de hoy, en nuestro trabajo diario, ha adquirido un peso tremendo este protocolo y se ha puesto en evidencia la necesidad de acompañamiento a los centros educativos por nuestra parte en esta aplicación, ¿vale? Sí, vale. Unos datitos. El curso pasado, el 21 y 22, 84 derivaciones oficiales a los servicios sociales de base, de infancia o diputación. De los 84, 55 casos de primaria, donde estaban implicados 61 niños y niñas, y de secundaria 22. Y dentro de esos 84, 15 casos de abuso sexual que directamente han ido al servicio de infancia. Este curso, a fecha de abril, estamos ya en 72 notificaciones oficiales y con un número de casos de posible abuso sexual de 9. De año en año han ido aumentando, la formación ha ido aumentando, las gafas las tenéis más puestas. ¿Y por qué? Porque aparte de la conciencia y el buen hacer profesional que hay, los niños, y esto estamos hablando también de lo que ha comentado antes Tomás, el apego seguro, los niños valoran la escuela como un espacio seguro, protector. Y entonces el vínculo entre el profesorado y el alumnado es mucho más cercano y mucho más protector que el que teníamos nosotras, yo por lo menos, cuando estudiaba en la EGB. Entonces ahora los niños y niñas cuentan lo que les pasa en el ámbito escolar y si cuentan tenemos que hacer. Sí. Tenemos que mirar, pero si cuentan tenemos que hacer. Sí, siempre decimos, ¿verdad?, que en los servicios sociales no se detectan los casos de desprotección infantil, porque no tenemos a los niños de forma natural en los servicios sociales. Se detectan en los espacios en los que están, en las aulas, en las actividades extraescolares, en los servicios de pediatría. Vale, esos son los puntos de detección. Eso es. Esto es un poco el itinerario que aparece en el protocolo, que ahí no voy a incidir mucho, ¿vale? En este protocolo hay muchas casuísticas, cuando el posible factor de riesgo está fuera de la familia, en el propio centro, cuando hay un delito flagrante que ocurre en el centro. Vamos a hablar más de lo habitual, de lo que normalmente pasa, que es el niño y la niña cuentan. En mi casa pasa esto, mi padre me hace esto, estamos viviendo casos reales, estamos viviendo 5 personas en un coche porque no tenemos disponibilidad habitacional. Todos esos casos los suelta el niño. Quiere decir que hay una situación familiar, que la situación de riesgo se produce en la familia. Ese es el que más trabajo nos da. Los otros llevan otro camino, pero yo creo que ahora no procede hablar de ellos, ¿vale? Conceptos clave a la hora de intervenir dentro del sistema educativo ante situaciones de infancias vulnerables. El interés, lo que ha dicho Susana, el interés superior del menor es la guía, prima sobre todo todas las cosas. Son muchas las dudas que surgen en las escuelas, pero ¿puedo dar estos datos? Pero ¿puedo hacerlo sin que lo sepan los padres? Pero sí, lo tenemos que hacer incluso. El interés del menor es superior y hay que evitar poner en riesgo a los menores, más en riesgo, perdón. La escuela es un lugar privilegiado, es la primera línea de detección y es un lugar privilegiado de protección. Tenemos la suerte de que todos los niños tienen que pasar por la escuela, con lo cual es el único lugar donde todos los niños pasan. Y es el lugar que va a compensar a largo plazo las situaciones de desigualdad de origen. Es tabla de salvación para muchos chavales y chavalas. Obligatoriedad de la comunicación, claramente. Ahí no hay duda, pues surgen dudas.
Parece que no, pero surgen todos los días. Intervención compartida, no solo es derivar, no es una sensación de pasar, no hay que tener la sensación de pasar la pelota. La comunicación no es igual a una denuncia, y una comunicación implica un cambio. Si no comunicamos, no hay nada que cambie. Sin intervención no hay cambio posible. Conocimiento y reconocimiento mutuo entre sistemas, lo que hemos dicho del partenariado, como parte de una comunidad. Muchas veces a la hora el lenguaje es muy importante. No nos reconocemos a veces servicios comunes del sistema, servicios estancos. A la hora de hablar de los servicios sociales en el sistema educativo, se perciben como una amenaza muchas veces. Incluso la profesión de trabajadora social la percibe como una amenaza, y yo les suelo decir que yo soy de la vuestra, que trabajo con vosotros, no estoy en servicios sociales. Pero ya el llamarme a mí, algunos se lo piensan, porque en el imaginario llamar a la trabajadora social es como, hemos visto muchas películas de Antena 3 a las tardes, de que quitan niños, ¿vale? Entonces, todos esos imaginarios hay que romper, y esos estereotipos hay que romper. Hay que intentar que la intervención se simplifique. Cuanto menos agentes alrededor de un niño, mejor. Que yo esté no quiere decir que vaya a estar alrededor del niño. Yo estoy, por ejemplo, mi puesto de trabajo está dirigido a los claustros, a los equipos directivos, a asesorar en la puesta en práctica de esto. Yo no hago intervención directa con las familias, pero eso también es trabajo social educativo. Flexibilidad en la intervención. Me harto de decirlo siempre en las sesiones formativas. Los protocolos son guías, nos ayudan, están muy bien y son necesarios, pero no son leyes. Las leyes son de obligado cumplimiento. Los protocolos se tienen que adecuar a las situaciones particulares, y en este ámbito las situaciones, las casuísticas son miles, y las respuestas no son iguales siempre. Y evitar la revictimización entre sistemas y entre profesionales de la escuela, porque ya vamos a ver las dificultades que nos presentan el profesorado a la hora de aplicar, pero muchas veces hacemos que el niño y la niña cuente el relato a la jefa a la ikasqueta-buru, a la jefa de estudios o a la directora otra vez, en realidad porque la angustia la tengo yo, pero es que el niño ya te lo ha contado, te lo tienes que guardar y luego lo comentas, pero al niño no le hagas hablarlo otra vez, que ya te lo ha soltado. Sí, un poquito hacer hincapié en el tema de la denuncia. Lo que se hace desde el ámbito educativo, insisto, no es una denuncia. De hecho, en el protocolo se le llama ficha de notificación. Es una notificación a servicios sociales, ¿vale? No es una denuncia. Vale, pues el camino parece claro, pero no lo es. En estos protocolos, tanto el de violencia machista como el de desprotección, entran en juego las emociones, los miedos, los apegos y los vínculos con los menores. Y eso, el papel lo soporta todo, pero la aplicación es otra cosa. Y seguramente aquí hay orientadoras que seguramente podrán hablar luego, si quieren, pero ellos mismos podrán decir las dificultades que tienen a la hora de aplicar esto. ¿Qué dificultades? ¿A qué se enfrenta el profesorado? Esto está recogido del día a día, de las consultas del día a día. Miedo a poner en peligro al menor o perder su confianza. En esta frase nos situamos a la par del menor y tenemos que estar al lado, pero no nos podemos poner al mismo nivel. El menor ha contado algo para que le ayudes, no para que solo le escuches. El menor te puede decir que no lo cuentes a nadie porque tiene miedo, pero tú le tienes que transmitir seguridad, tranquilidad y que no les vas a dejar solo, pero que necesitas ayuda para manejar esta situación y que vas a pedirla y que vas a conseguirla. Miedo a decir, a escribir o a poner datos. Este es el primer momento crítico en la aplicación del protocolo. Hacer el informe. En eso sí que nos suelen pedir ayuda. Suelen hacer las notificaciones. No se está acostumbrado a un lenguaje de intervención social, a un lenguaje de la desprotección infantil en el ámbito educativo, con lo cual nos dicen, Cris, te mando el informe
le echas un vistazo, bueno, pues intentamos ajustarlo, que sea lo más literal posible, que no haya valoraciones que nos puedan repercutir y traer consecuencias. Quitamos carga emocional, responsabilidad al que la está haciendo y luego, bueno, pues ayudamos en la realización del informe, ¿no? Y el segundo momento crítico en la aplicación del protocolo es la comunicación a la familia de qué se os ha hecho. Porque muchas veces el miedo nos hace decir, bueno, yo ya he hecho la notificación, yo ya que los servicios sociales hagan. Pero para eso hemos avisado en todos los colegios, y ahora se hace de forma sistemática, que los colegios ante estas situaciones van a comunicar a los servicios sociales. Los padres y madres ya lo saben, en las comunicaciones de principio de curso se hace. Y los servicios sociales no pueden trabajar desde que me ha llegado una información del aire. Por responsabilidad, los padres y madres tienen que saber que hemos sido nosotros, el sistema educativo, los que hemos trasladado. Y la intervención, y eso facilita la intervención posterior, porque la intervención posterior es voluntaria, no es judicial, es voluntaria. Tenemos que intentar que acudan, tenemos que vender los servicios sociales como ayuda, no como fiscalizadores de tus funciones parentales ni marentales. Entonces, en ese tránsito tenemos que acompañar y tenemos que asumir esa responsabilidad de decirlo. Hay excepciones, hay excepciones que las contempla el protocolo cuando son situaciones de grave riesgo para la integridad física del menor, primero, y de algún profesor o profesora. Hay excepciones, pero son excepciones, ¿vale? La práctica habitual, la de la buena práctica profesional es decirlo y que es responsabilidad de la escuela hacerlo. Miedo a la reacción de la familia, pero es que no depende de nosotros la reacción de la familia. Tenemos que intentar hacerlo bien, hacer una buena práctica y asesorarnos para ello. Pero la reacción de la familia, familias hay un montón. Tenemos que aprender a manejar las respuestas. Sí, y en esta parte también es importante la coordinación. O sea, hemos hecho, yo recuerdo, 1000 modalidades distintas. Se lo comunica el tutor o la tutora solamente, se lo acompañado por la figura de dirección o por el orientador o orientadora o una de las trabajadoras sociales del Berritzegune o una profesional del servicio social también. Es otro de los momentos críticos. Nos suelen pedir mucho acompañamiento a las trabajadoras sociales del Berritzegune en estas comunicaciones, porque es verdad que son situaciones complicadas de manejo, porque igual nosotras por nuestra profesión sabemos qué va a pasar después, porque tenemos claro el sistema de servicios sociales, qué es lo que les puede ofrecer a esta familia. A veces se decide en el colegio, no, ya lo hago yo porque tengo un vínculo muy bueno con la familia y creo que lo puedo manejar, perfecto. Oye, queremos darle más autoridad a esta comunicación porque es una familia muy reacia a los servicios sociales, no hace caso de esto y queremos que venga alguien de fuera con autoridad. O queremos que la transición sea mucho más amable y que ya el servicio social esté presente. Hemos hecho comunicaciones conjuntas en el centro escolar con la trabajadora social referente del servicio social de base y fuera también. y en el servicio social de base con el director o la directora de algún colegio. Nos adaptamos a la situación familiar y al niño y a los posibles riesgos, pero esos riesgos se valoran conjuntamente con los servicios sociales. No podemos tener esa carga para nosotros solos, ¿vale? Miedo a la judicialización del procedimiento. Y recalco del procedimiento, no judicialización del caso. Afortunadamente, muchos de los casos de los que estamos hablando no acaban en un juzgado, son mínimos. Pero lo que preocupa en el profesorado no es la judicialización del caso, que cojan al culpable, por así decirlo. Es judicialmente qué me va a repercutir a mí este procedimiento, poner el nombre ahí, ¿no? Yo siempre digo que a veces soy un poco burra, un poco bestia. Les digo, mejor vayáis de testigos que no de imputados por no hacerlo, ¿vale? Entonces lo entendéis perfectamente. Es muy directa esta frase, pero es así. O sea, lo que escribimos es lo que tenemos que defender. Lo escrito tiene defensa, lo que dijimos no. Entonces, está unido con el miedo a describir. Escríbelo porque si se judicializa, tienes dónde demostrar lo que viste, lo que escuchaste y lo que dijiste. Y en un juzgado de testigo, perdón, solo vas a tener que ratificar lo que viste, lo que dijiste, nadie te va a pedir una valoración de la situación, nadie.
ni un juez ni nadie. Sí, ya hemos comentado lo de la comunicación y la denuncia. Vale. Falta de conocimiento específico en intervención social y del sistema de servicios sociales. Pero esta falta de conocimiento específico no es porque no queráis saber, es porque hay profesiones que son específicas de la intervención social y que os pueden acompañar en esto. No podéis saber de todo, los profesores y las profesoras. Necesitáis asesoramiento y es normal que se necesite asesoramiento. Ni tenéis por qué saber. Nosotras siempre decimos cuando hacemos las formaciones que la valoración de si es una situación de desprotección o no y si es grave, moderado, gravísimo, desamparo, la hacemos los servicios sociales. No la tenéis que hacer en el ámbito educativo. Vosotros tenéis que notificar. Vemos esto, este niño me ha contado esto, hemos visto esta marca. La valoración la hacemos los servicios sociales. ¿Vale? Muchas veces, Cristina, es que yo creo que es no, grave. Yo creo que no, que es algo puntual y que no, y que pues, son súper majos estos padres y madres. Hay que hacer. Sin hacer no se promueve el cambio. Soledad, necesidad de acompañamiento profesional dentro del propio sistema. Antes de comunicar, coordinar, trabajar conjuntamente, hay un trabajo previo en el sistema que se tiene que acompañar, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la labor que estoy haciendo yo y mi compañera, pero pasa que somos dos para 120 colegios. Como comprenderéis, somos apagafuegos. Sé que hay experiencias en otros colegios además he visto a Aitor por ahí, con experiencias externalizadas, pero que están ya haciendo trabajos en los colegios de COCUC, ¿no? Que menos mal que están ellos muchas veces porque me vienen menos a mí, también os lo digo. Pero yo estoy hablando un poco de los sistemas propios. Yo creo que hay que reivindicar un poco que el sistema asuma esas funciones como propias. Por la necesidad la vemos todos los días, creo. Bueno, yo la estoy percibiendo todos los días en mi trabajo. Pero el sistema lo tiene que ver como propio y como una tarea propia. Creo que la ley nos ofrece una oportunidad cuando nos ha puesto deberes, ¿no? Nos ha puesto deberes la figura del coordinador y la coordinadora. No especifica la ley quién tiene que hacer esa labor, pero sí deja la puerta abierta para que cada administración regule quién lo puede hacer. Creo que hay que quitar el miedo a introducir figuras de la intervención social en el sistema educativo, que no se vean como una amenaza, sino como una oportunidad. Los auricularis y las auriculares no pueden hacer de todo. No pueden hacer de todo ni saber de todo. Hay experiencias en el Estado, en Europa y en el mundo de profesionales de la intervención social trabajando dentro de los claustros. Yo creo que así tiene que ser. En Vizcaya tenemos un colegio que desde los 80 está Amaya, una trabajadora social dentro del claustro. El colegio no contempla su trabajo sin esa figura. Un colegio muy castigado, con un gran índice de vulnerabilidad social, ¿no? Pero somos excepciones, quiero decir. Invita a la reflexión. Y hay una falta de feedback intersistemas. Los sistemas están tensionados todos. Osakidetza, servicios sociales y educación, el día a día nos come y hay muchas veces una sensación de que nos falta el feedback, el recoger qué ha pasado luego o qué va a pasar o una evaluación, ¿no? Es verdad que eso hay que darle una vuelta y es complicado, es complicado. Prejuicios. Nuestra intervención en estos protocolos o nuestra aplicación está llena de prejuicios normales, normales de tenerlos, con la cultura, con el género, con la clase, con los servicios sociales. A los servicios sociales, ya os he dicho, los perciben muchas veces el claustro como una amenaza, tienen miedo de que les van a quitar los hijos porque haya una notificación, ni mucho menos. Con la clase también se presupone que la necesidad de personas o profesionales de intervención social en los centros, en los claustros, está ligado con la pobreza y no tiene nada que ver. Las situaciones de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad infantil, se dan en todos los ámbitos, clases, género, culturas. Tengo casos de las 84 notificaciones del año pasado.
me atrevo a decir un porcentaje, pero más o menos puede ser unos 60% de la pública y un 40% de la concertada aproximadamente. Tenemos casos en todos los lados. La violencia de género es estructural. El maltrato es estructural. Es más, cuando no hay intervención de los servicios sociales con familias ya previa, es más complicada empezar la intervención. Hay gente que por una situación de pobreza ya está en el sistema de servicios sociales y ya tenemos un referente, ya tiene una trabajadora social referente, con lo cual nos es mucho más fácil hacer ese trasvase. Pero con familias con un estatus y un poder adquisitivo elevado es mucho más difícil, son mucho más contrarias a recibir ayuda y a aceptarlo. Falsa creencia de que las situaciones se arreglan sin intervención especializada. Sin hacer nada no se arregla nada. Por ejemplo, se nos ha dado casos de violencia sexual, de abuso sexual, que se han sufrido en el país de origen y lo han relatado aquí. A nosotros no nos importa, bueno, no, sí nos importa, nos importa que aquella persona siga haciéndolo, pero ahora lo que nos importa es la niña o el niño que ha sufrido esto y que tiene un daño emocional y que hay que actuar. Y habrá que decir a esa familia que lo ha relatado y habrá que derivar los servicios para que reciba la ayuda. Lo otro, la culpabilidad, el delito, está en el ámbito judicial. Necesidad de seguridad dentro del sistema educativo en cada uno de los pasos que se da. Esto nos pasa mucho. ¿Esto lo estoy haciendo bien? Oye, ¿me puedes acompañar en esto? Asumir funciones que no competen, aumentando la carga emocional y la responsabilidad. Por ejemplo, valorar la gravedad de la situación, lo que os ha dicho Susana. Siempre les estoy diciendo, no, pero no me parece muy preocupante, no, no es muy grave. No, yo creo que ya le he dicho y ya no van a pegar más a la niña. Y la niña ya viene bien y no me dice nada, pues vamos a ofrecerles la ayuda, ¿no? Que luego estará en sus manos, en las manos de los padres y las madres y de los tutores legales, el ir a recibirla o no, porque no podemos obligar desde los colegios a que acudan al servicio social. Podemos propiciar el paso, el trasvase, la ayuda, pero la responsabilidad de recibir ayuda y de cambiar la situación es de las responsables legales del menor. Sí, ni los servicios sociales podemos obligar a que las familias acudan a los servicios sociales, ni a que nos abran la puerta de su casa, ni a que intervengamos, ¿vale? Por eso también ese ajuste de expectativas, ¿no? Yo entiendo también, ¿no?, desde mi lado el que, hemos notificado al servicio que corresponde a esta situación, pero es que no están haciendo nada. Si el niño o la niña sigue viniendo mal, si sigue viniendo... Claro, no tenemos una varita mágica, ya nos gustaría, ¿no?, muchas veces, pero no tenemos una varita mágica para coger a ese niño y venga, los padres súper colaboradores, aceptan todo y en 6 meses ya está todo solucionado. Ojalá, ¿vale? Pero cuesta. Cuesta mucho hacer la notificación y una vez hecha parece que quieren que hagan la intervención rapidísimamente. Pero después de esto, ¿no le quitan la tutela? Yo, pues no. Porque hay que probar muchas cosas, porque es la familia del niño, a no ser que haya un delito grave y un desamparo que sí, porque además la ley nos lo dice, la tutela, la retirada de tutela es la última medida que se toma siempre. Antes hay que intentar cosas y muchas cosas, ¿vale? Siempre la ley habla de preservación familiar. La mejor situación para el niño o la niña es permanecer en su domicilio. Y si hay una retirada de tutela, se intenta que vuelva al domicilio siempre. Sí. ¿Vale? Y es una retirada de tutela, esa retirada de tutela viene del ámbito judicial, no es pautada por los servicios sociales. Nos estamos yendo de tiempo, pero ya terminamos. Bueno, ya terminamos. Acabo con vamos a acabar 2 citas, una la he puesto yo y otra la ha puesto Susana. Yo me refugié en mis profesores, a ellos sí que los recuerdo, no sus nombres, sino sus miradas de reconocimiento. Es de un libro, Ella soy yo, de Marta Suria, es un auténtico bomba de libro, lo aconsejo, lo recomiendo, es de una historia de abuso sexual grave, de una persona que disocia y no se acuerda de que era víctima de abuso sexual hasta los 30 años, que le empiezan a venir flashbacks. Entonces, es un caso real y muy bien contado, muy bien contado.
Y sin más, muchas gracias. La no acción es desprotección, eso sí, también insistimos mucho en eso, en la importancia de detectar, de que los servicios sociales podamos intervenir precozmente. Yo siempre digo que nuestra competencia es hasta los 18 años. Si nos llega un caso de un niño, una niña, un adolescente, a los 17 y medio, poco margen tenemos ya de intervención, ¿vale? Y bueno, pues eso es. Gracias por vuestra atención. No sé si hay tiempo para alguna preguntita o algo. No veo quién es. Te está oyendo, ¿eh? Porque nos está viendo. Está en streaming. Es que yo creo que la diferencia es tener un criterio profesional al lado que te dé seguridad, porque con la buena intención, y yo no dudo de las buenas intenciones de todos los profesionales que trabajan en el sistema educativo, a veces hacemos intervenciones desde la buena voluntad y hacemos daño en el camino, sin querer. Claro. Claro, claro. No, y menos mal que aprendéis muy bien, porque si no, no podríamos. Son 120 colegios, cada vez miráis más, cada vez detectáis más y cada vez hay más trabajo. Hay que capacitaros en esto, pero yo creo que la ley nos da una oportunidad para que haya una reflexión dentro del departamento y que se pueda percibir y que se puedan introducir figuras de la intervención social dentro de los claustros. Ya no digo cómo, ya no digo exactamente quién, porque eso sería otro debate, pero o por zonas o por itinerarios educativos, primaria, secundaria, pero creo que es cada vez más fundamental. Si no viene, ¿qué? A ver, esa es una de nuestras dificultades en nuestro sistema, ¿eh? Sí. Ya. Cuando hablamos de desprotección hay un concepto muy importante que recoge la ley, que recoge el Valora, que es el instrumento que utilizamos, que es la colaboración de la familia, ¿vale? Y el instrumento contempla que cuando no hay colaboración por parte de la familia, cuando no vienen a las citas, cuando no nos dan acceso al niño o a la niña, eso es un factor que puede agravar el grado de desprotección. Y de hecho hay veces que pasa así, ¿vale? No viene la familia, no podemos hacer nada, nos trasladan desde el centro escolar que el niño o la niña sigue mal, puede pasar, y nosotras lo hemos hecho desde nuestro servicio de infancia y familia, automáticamente grave, desprotección grave, Diputación. Y Diputación tiene más herramientas legales y judiciales para poder
a citar a esa familia para poder proceder a una retirada de tutela, algo que en los ayuntamientos no tenemos, por ejemplo, esa capacidad. Hay una diferencia entre los servicios de la zona rural y los de Gasteiz, que tienen aquí hay un sistema intermedio de protección del servicio de infancia, ¿no? Tenéis la ventaja de la relación directa a los servicios sociales, con lo cual necesitáis menos de mí, que está muy bien, eso está muy bien, y además tiene que ser así porque estáis más cercanos, pero tenéis la desventaja que tenéis menos recursos, ¿eh? También hay que decirlo. Vale, nos están diciendo que no hay tiempo. Si quieres comentamos después, sí, cuando acabemos, ¿vale? Ah, vale. Vale. Bueno, pues lo sentimos, lo tenemos en cuenta para las demás intervenciones. Gracias.